cultura política. En proceso electoral y pluralismo tenemos 7.83, economista Rodas, ¿por qué no le escogió? En funcionalidad del gobierno, 4.64, ¿por qué no le escogió? En participación política, 5. En libertad civiles, economista Rodas, 7.65. Y qué coincidencia que usted escogió solo cultura política, 3.75. Y así tengo 5 ejemplos más para demostrarle al país que este índice ha sido construido a dedo, con el dedo de escoger cuál indicador es el que, a su criterio, respetable, Ministra, por cierto, y lo si me respeto. permite. Pero metodológicamente, aquí yo no estoy haciendo un debate político. Por Cuando supuesto. usted quiera debatir políticamente, también con gusto se lo acepto. Yo estoy haciendo un debate académico y técnico para que la ciudadanía pueda discernir desde el punto de vista técnico, no político. Respeto sus posturas políticas. Usted tiene toda la libertad de tener y decirlas, pero aquí nos han invitado a un debate técnico, académico, y quisiera que ese sea el tono en el cual mantengamos. Este informe, para puntualizar y continuar, tiene 2 minutos de intervención, es político y no técnico académico, el informe Etos de Pobreza. Yo creo que obviamente tiene un viso político, porque yo he sido investigadora. Usted puede ver en mi resumen, he sido investigadora por 2 años en la Universidad de Harvard, y la primera cosa que uno tiene son preguntas, hipótesis a investigar, y usted se pone una venda, porque usted no quiere hacer una investigación en la cual usted ya tiene un resultado de antemano, y lo único que está buscando es qué variables probar. ¿Cuáles son las correlaciones de las variables que demuestran? ¿Tienen causalidad? ¿Tienen efecto? ¿Es la causa de la pobreza o es el efecto de la pobreza? Y obviamente que nosotros en el gobierno tenemos una visión seniana de la pobreza. Eso consta en todos nuestros documentos. Y querés desvirtuar un ejemplo en el que el presidente trata de graficar extremos, porque el presidente le habla a la mayoría de los ecuatorianos en su cadena, también considero un gran despropósito. Ahora, le pregunto, y finalizamos, enseguida vamos a tener el mismo tiempo como usted, Mauricio. Si es que no está en penúltimo lugar de pobreza, o en segundo lugar como país más pobre, el Ecuador, ¿en qué lugar está según el gobierno nacional? Bueno, es irrelevante lo que el gobierno nacional cree en este momento. Yo no he venido aquí a defender lo que nosotros hemos hecho para reducir la pobreza, pero yo creo que los indicadores de pobreza y desigualdad dan mucha cuenta de aquello. Que mejor hable por nosotros los indicadores de la CEPAL, que mejor hable por nosotros los indicadores de Naciones Unidas. ¿Y qué dicen esos? Un poco para que la gente que le esté escuchando entienda en qué lugar está. Totalmente opuesto a lo que dice el economista Roda, pero yo quisiera usar el mismo análisis que él hace, un análisis multidimensional de la pobreza. Y en ese análisis Ecuador es el segundo país menos pobre. Entonces, por cualquier análisis que usted lo muestre, por estos indicadores que le digo, la hipótesis que el economista Rodas maneja se cae. Y quiero decir además que el índice de Naciones Unidas está basado, el propio CEN asesoró a Naciones Unidas, el propio profesor CEN asesoró a Naciones Unidas para que se define el indicador. Me ratifico además el profesor CEN, sí, pero ¿a qué indicador se refiere? El indicador de desarrollo humano de Naciones Unidas. Entonces, yo estoy diciendo que prefiero comparar su indicador con el indicador de los economistas que he mencionado, porque tiene además la misma construcción conceptual, pero los otros indicadores son de libre disponibilidad, porque yo no quiero aquí que la ciudadanía crea que yo estoy aquí defendiendo que este es el gobierno que ha reducido la pobreza. De hecho así ha sido, y la pobreza está en menos del 19% medida en términos por el lado de los ingresos, y la desigualdad también. 4 minutos. Yo estoy aquí ministra, para debatir acerca de la metodología, su tiempo. Sí. Hay varias inquietudes que ha planteado dentro de su intervención, y dice adicionalmente que es el segundo país menos pobre de América Latina, de acuerdo a estos indicadores que ha mencionado aquí, que ustedes, amigos oyentes, están compartiendo con nosotros. Sí. Economista. En primer lugar, quiero nada más dejar en claro que la ministra no ha respondido a mi pregunta, no ha respondido si para ella la democracia tiene o no relación con la pobreza, y me interesaría saber entonces si coincide con el presidente al señalar de que la democracia no tiene ninguna relación con la pobreza, como él dijo textualmente. Por un lado. Por otro lado, en cuanto a las variables, ministra, el componente de democracia dentro del índice de pobreza tiene 3 variables. El primero se refiere a las libertades civiles. Me sorprende que usted no haya visto eso. Y en las libertades civiles, el Ecuador está más o menos ubicado a la mitad de la tabla de los 8 países analizados, que por cierto, siempre mencionamos que son 8. Le invito a que vea completo el video de CNN. No discutamos, le invito a que lo vea. Los ciudadanos leen titulares, y cuando uno tiene buenas... Pero yo no defiendo los titulares, ministra, eso no es mi culpa. Usted en sus entradas de intervención lo dice. Sí, por favor, ¿puedo terminar mi intervención? Vamos a esperar que termine. Bueno, los titulares... No, y en este instante, o sea, el hecho de que puedan interrumpirse respetuosamente me parece que contribuye al debate. Y va a tener el tiempo. No se preocupe, estamos marcando el tiempo, así es que... Bueno, el
usted, Wilson, es periodista, sabe que el entrevistado no defiende los titulares, sino el medio. Por lo tanto, no es culpa mía que los titulares no expresen claramente que muchas veces los comunicadores sociales, para un poco hacerle más atractiva la noticia, toman una parte de la intervención y a lo mejor eso que sucedió. Bueno, nuevamente, no discutamos de los medios. Sí, no discutamos. Yo le invito a que vea el video completo de CNN y todas mis entrevistas y luego hablamos. Ahora, me sorprende que usted diga que la variable libertades civiles no está incluida. Sí está incluida en democracia y, como señalé, Ecuador está ubicado a la mitad de la tabla. La variable derechos políticos también está incluida y el Ecuador se ubica en el 6º de 8 lugares, y en cultura política el Ecuador también se ubica en el 6º de 8 lugares. Señora ministra, en primer lugar... esos indicadores, sí, pero no en su ponderación, perdónenme, en su ponderación no lo toma en cuenta. ¿Cómo no? Perdónenme, usted está ratificando lo que yo acabo de decir. Esos indicadores constan en el Banco Mundial, en la base que usted consulta, pero no en la ponderación de su índice. A ver, perdón, ministra, déjeme solamente, vamos parte por parte. Usted menciona que las variables han sido tomadas a dedo y eso es absolutamente falso. Usted es técnica, pero déjenme hablar, porque no puedo terminar las ideas. Usted es técnica y sabe que las variables se seleccionan de tal manera que no exista correlación entre ellas, que no crucen información unas con otras. Eso es un ejercicio estadístico que usted sabe que se tiene que realizar al construir un índice. Cuando nosotros definimos las variables a incluir, por un lado, lo hicimos en base a tomar en consideración la importancia de estas variables para la realidad de pobreza que nosotros queremos evaluar, y en segundo lugar, tomando en cuenta que entre ellas no exista correlación, porque eso sería metodológicamente incorrecto. Por eso es que se seleccionaron ciertas variables y no otras, por un lado. Por otro lado, señora ministra, Fundación Ethos es una fundación internacional que no hace ningún trabajo a dedo, como usted ha señalado, ningún trabajo con dedicatoria en contra de algún país. Fíjese usted que el Ecuador es el único país en donde se ha producido una reacción de este tipo. En el resto de América Latina, por el contrario, han habido expresiones de felicitación, de elogio al índice Ethos de pobreza por parte de expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, expertos de la CEPAL, publicaciones tan importantes como la revista británica The Economist publicaron notas elogiando el enfoque innovador que usted dice que no existe del índice Ethos de pobreza. Gobiernos de otros países como el de México han solicitado mayor información a Fundación Ethos para profundizar sobre los hallazgos del índice Ethos de pobreza y enriquecer su visión de políticas públicas de combate a este fenómeno. Yo me pregunto, ¿por qué a nivel internacional han habido estas reacciones tan positivas? Y el Ecuador es el único país en donde ha habido esta clase de cuestionamientos en base a insultos y a descalificaciones, que usted dice que no son insultos, pero que si salimos a la calle y preguntamos a la gente nos dirá que son insultos. Nada más señalar que en el índice de desarrollo humano, usted sabe, ministra, el Ecuador tampoco es que tiene una posición muy ventajosa, o al menos no una con la que yo me siento satisfecho. Usted ha hecho relación al índice de desarrollo humano. Y por otro lado, yo quiero señalar que más allá de los índices, ministra, más allá de ser su índice o mi índice o el índice de desarrollo humano o cualquier otro, el Ecuador lamentablemente es un país pobre. Y el negar eso me parece preocupante. El cuestionar un índice que refleja altos niveles de pobreza en el Ecuador realmente preocupa, porque el primer paso para solucionar un problema es aceptarlo plenamente. Por favor, bueno, son las 8 de la mañana en punto. ¿Quién no acepta quiero pedirle, ministra, un minuto. Se está transmitiendo de video, transmisión de video en vivo por las redes sociales del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, para quienes quieran seguir este debate. Okay. Ministra, le planteo una pregunta sobre el tema democracia y la producción. Lo voy a contestar. Él creo que ha tenido un poquito más de 4 minutos. Voy a tratar de hilar todo. 4 minutos con las intervenciones suyas y mías. Ok, a ver, vamos. Yo insisto en que el indicador no tiene nada novedoso, y esto lo he demostrado por varias razones. No hay una sola variable que el índice traiga que no lo tenga en consideración. La metodología tampoco es innovadora, porque ya ha sido aplicada por economistas de alto renombre, y donde, repito, Ecuador tiene todo lo contrario. En lugar de estar el penúltimo, es el segundo país con menos pobres medidos por esta pobreza multidimensional. Quiero nuevamente ratificar y explicar esto en detalle, porque si no se construyen falacias y los ciudadanos que no manejan muy bien la terminología quedan más confundidos después del debate. Voy a poner 2 ejemplos muy sencillos. El economista Rodas toma, por ejemplo, salud pública.
Y para determinar salud pública, él puede escoger un sinnúmero de variables, ¿correcto? O para medir el tema de microfinanzas, o para medir el tema de democracia. Lo que él dice de que las variables no pueden estar correlacionadas y por demás, no es cierto, porque en el tema justamente de democracia es un subíndice que se construye por instituciones de gran renombre y a las cuales usted siempre se refiere, es decir, que ya esa misma metodología evitó los problemas de correlación que podrían ser, pero aún así el economista Rodas toma unos sí y otros no, y eso sí es lo que yo critico en torno a metodología. Y otra cosa que me llama la atención, por ejemplo, en salud... Cobertura de salud en salud pública, voy a decir, por ejemplo, en salud pública, una lista de la pobreza, en salud ¿no? pública él toma una variable de mortalidad de niños menores de 5 años. ¿Por qué no toma menores de 1 año, que es lo más grave, y como se realmente... ¿Por qué no toma desnutrición? O sea, una variable en que para nosotros es fundamental. Si usted no combate la desnutrición, cualquier inversión social que haga de 0 a 5 años, no tendrá futuro en el país. Yo ahorita ni siquiera estoy entrando a criticar la desactualización de los índices que también crean un sinnúmero de ruidos, pero creo que ese es un problema metodológico, menor. Voy a dar otro ejemplo de cómo también hace esta misma escogitamiento de categorías dentro de subíndices que ya están creados. Es decir, el economista Rodas toma subíndices ya creados, ya corroborados, que vienen de una determinación econométrica, y con eso le voy a contestar lo de democracia. ¿Cómo se hacen los índices? Índices, estimados amigos. Uno tiene hipótesis que dice, a ver, este factor determina un resultado. Por ejemplo, la desnutrición es un factor que determina que los niños tengan bajas calificaciones en la escuela. Es decir, hay una relación causa-efecto. Usted tiene que tener mucho cuidado que no esté haciendo la relación al revés, es decir, efecto, causa. Y con eso ya le contesto el tema de democracia. En ninguna parte de su índice explica una correlación econométrica, una correlación al menos conceptual de por qué escogió esta variable y no la otra, y peor aún en el tema de subíndices. Lo mismo pasa en el tema de seguridad pública, por ejemplo. Tú utilizas tasa de robo de vehículos por cada 10.000 habitantes y confianza en la policía, pero por ejemplo el Observatorio de Seguridad de los Estados Americanos tiene indicadores que son más representativos, como el homicidio total o no importan, el robo total o no importan, el hurto total o no importan. Entonces hay una discriminación de indicadores que es la característica, perdóneme, economista Rodas, común de su metodología, y con eso me refiero al tema de democracia. A ver, hablemos del tema de democracia. Yo creo que aquí lo importante, y lo que el presidente se refiere como buen economista que es tratar de determinar cuál es la causa-efecto. Lleva 3 minutos. ¿Somos más pobres porque somos menos democráticos, o somos menos democráticos porque somos más pobres? Yo creo que la primera cosa que tenemos que discutir aquí es cuál es la causalidad, para en función de esa causalidad establecer hipótesis, determinar correlaciones econométricas, para en función de esas relaciones econométricas luego construir subíndices y luego el índice a nivel general. Yo sí creo que la democracia importa, economista Rodas, y no fue lo que el presidente Correa dijo en la cadena. Usted está tomando una interpretación de una frase, y el presidente grafica, va a los extremos justamente para explicar a la ciudadanía. Pero usted no me puede decir que existe, yo le pregunto a usted cuál es la correlación que existe, es causa-efecto entre democracia y pobreza. Bueno, yo quiero